Sean todos bienvenidos. Nos encontramos escudriñando el libro de los Efesios. Estamos en el capítulo número 6 y de hace ya un tiempo hemos accedido a una sección en la cual el apóstol Pablo nos enseña concerniente a una batalla espiritual. Una batalla que tenemos aquellos que estamos en Cristo Jesús, los que hemos creído a su evangelio y hemos sido unidos al Señor de gloria. Una batalla con enemigos invisibles a los ojos humanos, pero enemigos reales, enemigos espirituales que buscan desestabilizarnos, que buscan que perdamos esa posición adecuada, la posición de firmeza en el Señor. Nuestros enemigos están abocados, presididos por el adversario de nuestras almas, están abocados a traer inestabilidad a nuestras vidas. Por ende, nos es necesario algo: la dependencia absoluta en el Señor, en el poder de su fuerza y el equipamiento con la armadura. Así fue que fuimos semana tras semana escudriñando de aquellos elementos que componen esta armadura. Y llegamos a un punto de la semana anterior que nos llama la atención. El apóstol Pablo comenzó a enseñarnos concerniente a la oración y no la asoció a ningún elemento en sí de una armadura, pero la oración da sentido a todos los elementos de la armadura espiritual. Sin la oración podríamos comprender que todo lo anterior quedaría sin poder, sin eficacia, sin eficiencia. La oración es fundamental y es lo que nos comenzó a enseñar el apóstol Pablo en el capítulo número 6, comenzando con el versículo 18. Nosotros hoy queremos retomar este tema tan importante y para ello vamos a dar lectura a el capítulo número 6 del libro de los Efesios. Vamos a comenzar la lectura con el versículo 17 hasta el versículo 20. Veamos hasta dónde podemos avanzar con los comentarios. Dice así la palabra de Dios: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, al fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Consideramos, afirmamos esta indicación del apóstol Pablo ahora de manera literal. A través de toda oración y suplicación, orando en todo tiempo en espíritu, y hacia esto velando con toda perseverancia y suplicación por todos los santos. La semana anterior comenzamos a aprender acerca de esta indicación del apóstol Pablo. La oración es la manera en la que permanecemos despiertos en la batalla. Por eso se asocia la oración ¿con qué? Con el vigilar, con el velar. Tanto aquí en este libro lo declara el apóstol Pedro en su carta, en la primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 7, velar en oración. Pero todo esto comienza ¿con qué? Con la vida de Jesús y en especial esos momentos, esos instantes previos a su arresto en Getsemaní, cuando toma a sus discípulos, a Simón Pedro, a Jacobo y a Juan, para que velen junto a él. ¿Y cómo debían de velar? Orando. Velar nos posiciona despiertos, de manera adecuada, atentos en la batalla. ¿Cómo? Orando. Por ende, aquel o aquella que no ora, que no desarrolla una vida de oración, va a estar ¿qué? Como dormido. ¿Y qué sabemos de un soldado dormido? Está expuesto al daño. El adversario va a encontrar endijas para causar daño en su vida. No debe de así suceder. La oración es fundamental, por eso dijimos, y no tememos reiterarlo, sin la oración, sin el velar en oración, todos los elementos de la armadura pierden eficacia. La oración es fundamental para que el resto de los elementos de la armadura sean adecuados.
debemos desarrollar una vida de oración. ¿Y por qué decimos una vida de oración? Porque nótese que Pablo nos estuvo enseñando que es en toda oración y suplicación en todo tiempo. Y esto es en el Espíritu. El Espíritu intercede a través de nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu siempre nos va a guiar a orar, como el Espíritu siempre nos va a guiar a la verdad, que es lo que se enseñó en el versículo anterior, en el 17. La oración es impulsada y guiada por el Espíritu. Por ende, nosotros, y esto quizás tú, si ya tienes un tiempo en el camino de santidad, en el camino angosto, en el camino de Cristo Jesús, habrás notado que nuestra carne, ¿qué hace? No desea orar y no desea trabajar, escudriñar la palabra de Dios. Por ende, continuamente debemos esforzarnos en trabajar con la palabra de Dios y estar en oración. Siempre debemos esforzarnos. ¿Por qué? Porque seremos tentados a no hacerlo. Recuerda, tentación está relacionado con ¿qué? No hacer la voluntad de Dios. En este caso, no orar, no trabajar con la palabra será una tentación continua que recibiremos y nosotros nos vamos a tener que esforzar en la confianza en Cristo para trabajar con la palabra, para estar en oración y súplica. Cuando oramos, demostramos que necesidad y dependencia. La oración es humillarse delante de Dios. Es reconocer faltas en uno mismo y la necesidad de la intervención del Padre proveedor. Y el Padre, como Padre, y ya la definición misma de ese título demuestra que va a proveer, Él se agrada en intervenir en la vida de sus hijos y sus hijas. Pero es necesario para que Él intervenga que pidamos. El que no pide, el que no clama, el que no suplica, demuestra que confianza en sí mismo, demuestra que no tiene faltante, que no tiene necesidad. Y en el contexto de la tentación, el que no pide asistencia, el que no pide salvación, en el que no pide rescate del Padre, ¿qué hace? Confía en sí mismo. ¿Y qué dice la Escritura? El que piense estar firme, mire que no caiga. Si no dependemos de la intervención del Padre para nuestro rescate continuo, nuestra protección, nos hallaremos en soberbia y junto con la soberbia viene la caída. Como le pasó a Simón Pedro, cuando él confió en sí mismo y declaró al Señor que no lo negaría, ¿qué sucedió? Momentos después estaba negando 3 veces al Señor de gloria. Sabemos que el Señor le restauró, volvió al ministerio y es de gran bendición para nuestras vidas a través de los escritos que nos dejó, pero nos enseña esa situación. Cuando confiamos en nosotros mismos y no dependemos de la intervención del Señor para protegernos, para cuidarnos, para guardarnos del mal, nos hallaremos en una posición inadecuada, la de la soberbia o la jactancia. La oración demuestra que dependemos de Dios, necesitamos de Dios. Y no solo debemos orar cuando viene la tentación, no, es inadecuado. La oración debe ser continua, incluso para no estar expuestos a la tentación. Sabemos que muchas pruebas van a venir y son necesarias para que nuestra fe sea probada y sea hallada más preciosa que el oro incluso, pero debemos de pedirle al Señor que incluso no nos meta en tentación, como Él lo enseñó en el Evangelio de Mateo o en el Evangelio de Lucas. Es importante. ¿Cuándo hay que orar? Siempre. En todo momento, en toda instancia, con toda oración, con toda rogativa y súplica, como el Señor oró. Recuerda, el libro de Hebreos lo enseña. El Señor rogó, suplicó y acorde a su temor reverente, el temor de beber la ira del Padre, fue oído por aquel que le podría librar de la muerte. El Señor rogó. Si el Señor de gloria, Dios hombre, Dios que se encarnó, oró y suplicó a Dios el Padre, ¿no oraremos nosotros? Claro que debemos de orar. Debemos de orar en el Espíritu. Por ende, cuán importante es no contristar al Espíritu, porque oraremos de manera eficaz en el Espíritu. Y para cada día orar en el Espíritu de manera eficaz debemos de conocer la verdad, porque conociendo la verdad, o sea, la palabra de Dios, comprenderemos la voluntad de Dios.
Y Dios siempre responde las oraciones acorde a su voluntad. Cuanto más conocemos de la palabra de Dios, más estaremos orando acorde a la voluntad del Padre. Y sabemos que cuando el Padre nos oye, y eso está garantizado por estar en el nuevo pacto, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es una breve afirmación de lo visto anteriormente. Ahora procuremos avanzar con la segunda mitad del versículo 18, el cual dice así: y hacia esto, velando con toda perseverancia, o sea, persistencia, y suplicación por todos los santos. ¿Qué añadimos en esta segunda mitad? No solo la necesidad urgente de una vida sostenida de oración, no momentos de oración inconstantes, vida de oración. Por eso habla de resistencia, perseverancia. Recuerden que Jesús nos había enseñado acerca de la necesidad de orar y no desmayar. Es interesante cómo Lucas declara eso. Una parábola había enseñado Jesús concerniente a la necesidad de orar y no desmayar. En Lucas 11, Jesús enseña acerca de ese amigo inoportuno que insiste a la hora inadecuada. Es importante incluso a la hora inadecuada golpear, llamar, buscar para hallar, para recibir constantemente en oración. Pero ¿qué agregamos? La oración es no solo por la necesidad individual personal, la oración es colectiva. ¿Por qué? Porque es por todos los santos. Y esto es maravilloso. Porque alguien dirá, ¿acaso el Señor no nos llamó de manera personal? ¿No recibimos el Evangelio, la invitación, el llamado a salvación individualmente? Sí, es correcto. Cada uno de nosotros somos llamados por Dios a salvación por gracia. Pero una vez que creemos a dicho mensaje, somos integrantes de su pueblo, de su familia, de la eclesía. Pasamos a formar parte de su cuerpo. Y estamos unidos unos a otros. No nos hemos elegido, Él nos eligió y nos introdujo en su familia. Y ahora ha puesto en nuestro corazón por su espíritu y ha derramado su amor a través de dicho espíritu, el que nos amemos unos a otros. Y una demostración notoria de amor por el hermano o por la hermana, ¿cuál es? La oración por él, por ella. Debemos de orar por todos los santos del Señor, recordando que los mismos padecimientos se van cumpliendo en los hermanos en todo el mundo. Si considero la batalla en la que yo me encuentro inmerso, no debo de imaginar, mis hermanos no están en batalla, mis hermanos viven una vida reposada, sin aflicciones, sin tribulaciones, sin luchas, sin caídas, sin tropiezos. Incorrecto. Todo hermano o hermana está en la batalla. Y a todos los hermanos y las hermanas debemos de poner delante del Señor en oración. Claramente podemos orar por todo el pueblo, pero debemos recordar que nosotros conocemos a parte del pueblo. ¿A quién conoces tú? Especialmente a los hermanos y las hermanas que están en tu localidad. También es posible que conozcas en otra localidad donde hayas viajado en alguna oportunidad, pero hay un énfasis a los hermanos que conocemos. Y se extiende la oración por todo el pueblo de Dios. Pero hay que ser específicos. Poner delante del Padre a los hermanos que Él nos puso en el camino. Interceder por ellos. Encomendarlos a el cuidado, a la protección del Señor. Que el Señor les bendiga, les guíe, les llene del Espíritu, renueve su entendimiento, produzca en ellos todo buen fruto, toda buena obra. Y así todo lo que hemos aprendido en el consejo, pedirle al Padre por los santos, por todos ellos. Qué bueno es aprender a orar cuando Jesús nos enseñó a orar, por ejemplo en Lucas 11 o en el Evangelio de Mateo, aprender a orar en plural. Padre nuestro que estás en los cielos, perdónanos nuestras deudas como perdonamos a los que nos ofenden, no nos metas en tentación. Todas esas son declaraciones ¿en qué? En plural. ¿Por qué? Porque se parte de la base que formamos parte de un cuerpo, de una familia. Y qué bueno es empezar a pensar en mis hermanos y mis hermanas y ya no tanto en mí mismo. Eso nos va a asistir a estar siempre centrados en bendecir, en servir, imitando al Señor. ¿Te acuerdas que dijo el Señor de Gloria? No vine para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. El Señor en Juan 17 nos deja esa intercesión magnífica. La intercesión es en favor de ¿quién? De nosotros.
Él intercede por aquellos que el Padre le dio. Él demostró cómo hay que orar y bendecir a los hermanos y a las hermanas. Así que hoy aprendemos que la oración es vida de oración, con persistencia, con permanencia, con continuidad a pesar de las dificultades, y la oración no es solo personal, sino es colectiva, es por todos los santos. Debemos de aclarar también que aprendemos a orar por aquellos que aún no creen al Evangelio, claro que sí, por aquellos que están fuera del pacto, por los cuales pedimos que el Señor les conceda salvación, pero aquí hay un énfasis de oración por el pueblo de Dios. Vida de oración. Si no tengo vida de oración, hay algo que puedo absolutamente tener certeza. Voy a estar sucumbiendo en la batalla. Voy a verme derrotado, afectado por los ataques del adversario. Porque el que no ora, nuevamente, demuestra no necesitar la intervención del Padre. ¡Qué incorrecto! Nadie llegue a tal conclusión que no necesita orar. Todos necesitamos orar y todos necesitamos que oren por nosotros, interceder unos por los otros, fundamental. Añadimos hoy un versículo más y con este nos despedimos por esta oportunidad. ¿Cuál es? El 19. Miren lo que dice, muy interesante. Y por mí, para que a mí sea dada palabra en apertura de la boca mía, con libertad, o sea, con confianza, hacer conocer el misterio del Evangelio. Lo primero que destacamos es el comienzo. ¿Qué dice Pablo? Y por mí. ¿Y por mí qué? Bueno, la acción está en el versículo anterior. ¿Cuál era la acción sostenida del versículo anterior? Las rogativas, las suplicaciones, las oraciones por todos los santos. Y en el 19 añade, y por mí. Por ende, ¿por mí qué? Por mí rueguen, por mí supliquen, por mí oren. Hay que orar por el apóstol Pablo, en este caso escrito a los hermanos en Éfeso hace unos 2000 años, un poquito menos de 2000 años. Qué bueno es leer que alguien que el Señor utilizó para escribir la mayor cantidad de cartas del Nuevo Testamento necesitaba que se orase por su vida. Esto demuestra la humildad del apóstol. Siendo apóstol del Cordero, habiendo visto al Señor de Gloria resucitado entre los muertos, necesita que hermanos y hermanas oren por la vida de Pablo. Hay muchas peticiones que Pablo hace en el Nuevo Testamento, hay varias. Él confiaba que la oración de los hermanos en Filipenses iba a redundar en la liberación de las cadenas que tenía. En otra parte, en el libro de Romanos, oraba para ser librado de los rebeldes, de los adversarios. Y hoy vamos a ver en qué aspecto o de qué tema pide oración. Pero nuevamente, hay que orar por el apóstol Pablo. ¿Y cómo sigue? Así. Por mí, para que a mí sea dada palabra en la apertura de la boca mía. ¿Qué pide Pablo? La oración de los hermanos. ¿Con qué fin? Que Pablo reciba algo. Al abrir su boca, tener palabra adecuada. Y esa palabra no proviene del intelecto o de los métodos o estrategias de Pablo, sino es palabra recibida. ¿Cómo lo sabemos? Porque está en voz pasiva la acción. A mí me sea dada la palabra y está en voz pasiva, o sea que Dios a través del Espíritu le dé la palabra a Pablo cuando abra su boca. Esto nos llama la atención. La humildad del apóstol. Este es el gran apóstol, como alguien tituló. El gran apóstol Pablo, como alguien declaró, que dicho sea de paso, no existe tal cosa. Porque el grande es Dios. Y nosotros todos somos hermanos. Pero este hermano que es nuestro maestro, quien nos enseña en el Nuevo Testamento gran caudal de verdad, necesita recibir palabra. Por ende, la palabra no emana de él, no proviene de él, sino que él es un instrumento que Dios utiliza para bendecir a otros. ¡Qué maravilloso! Y qué bueno que Pablo lo comprendió y en humildad pide la asistencia en oración. Así que Pablo necesita que Dios a través de su espíritu le dé palabra cuando habla la boca.
¿Palabra para qué? Para esto, mira. Versículo 19, segunda mitad. Con confianza, o sea, libertad, hacer conocer el misterio del Evangelio. Lo primero, cuando abre la boca Pablo, lo que quiere es tener confianza, libertad o denuedo. Lo que va a hablar requiere de valor. Tiene algo para decir Pablo y ya vamos a ver qué es y requiere de valor. Por ende, este mensaje que va a hablar no es un mensaje trivial, no es un mensaje irrelevante o liviano. Tiene un mensaje de peso, requiere valor Pablo. Uno piensa de Pablo como alguien vigoroso, de valor. Bueno, él demuestra que en sí mismo es débil, necesita ser fortalecido en el Señor para hablar. El mensaje que tiene para decir tiene un gran peso. ¿Qué mensaje tiene para decir y por qué necesita valor al hablar? Porque tiene para anunciar algo, un misterio. El misterio del Evangelio. ¿Qué es la palabra misterio? ¿Qué significa en el contexto de las Sagradas Escrituras? Misterio significa algo que no se puede conocer mediante inteligencia, mediante investigación, mediante noticias, mediante ningún medio o esfuerzo humano, sino por la intervención directa de Dios. Misterio es algo que está oculto y solo Dios puede sacar a luz, solo Dios puede exhibir, exponer, quitar un velo, hacer algo visible, entendible, comprensible. Eso es un misterio. Ahora, ¿cuál es el misterio que Pablo necesita anunciar al abrir su boca con valor, con confianza, con denuedo? El Evangelio. Las buenas noticias de salvación son un misterio, son una locura, están ocultas. ¿Para quién? Para el ser humano, a no ser que Dios intervenga quitando el velo, quitando el ocultamiento, por ende sacando a luz. Y es lo que Dios hace, pero requiere de nuestra parte ¿qué? La oración. El Evangelio es el mensaje que va a hacer pasar de muerte a vida al oyente. Va a alumbrar el entendimiento del oyente, le va a dar una visión, una perspectiva de la realidad absolutamente opuesta a la que antes tenía, porque el oyente, al recibir este mensaje y creer en él, va a ser regenerado, va a ser transformado, va a ser una nueva creación en Cristo. Eso es una obra sobrenatural, no es una obra humana. Por ende, necesita la intervención de aquel que hace esa obra, Dios, por su Espíritu. Lo lógico, lo sabio es que oremos por dicha acción, y Pablo lo entendió. Pablo pide la intervención de los hermanos en oración para que Dios intervenga cuando habla el mensaje de salvación, el Evangelio, que es un misterio. ¿Cómo ese misterio se hace conocido? Cuando Dios interviene. Y Dios interviene dando a conocer a quiénes este misterio, a los niños. ¿Qué significa? Esto lo enseñó Jesús en Mateo capítulo 11. ¿Quiénes son los niños? No solamente los de edad pequeña, los que están en la primera infancia, ciertamente para ellos también, pero los niños son aquellos que se humillan delante de Dios. Porque así dijo Jesús en alguna oportunidad, Mateo capítulo 11, del versículo 25 en adelante. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste o las sacaste a luz a los niños. Sí, Padre, así te agradó. Por ende, no opera ni aplica la capacidad intelectual del oyente, sino que opera la intervención directa de Dios en sacar a luz lo que estaba oculto. El Evangelio es una locura o una necedad, pero para los que creen es poder de Dios para salvación. Es un mensaje sobrenatural, no es una filosofía, no es una buena idea, no son buenos valores simplemente. Es un mensaje de poder que hace pasar de muerte a vida. Y si creemos en dicho mensaje, comprendemos que necesitamos que Dios intervenga. No serán las estrategias, no serán los métodos, será la fidelidad del que recibió y ahora se dedica a transferir. ¿Cómo recibió en este caso Pablo? Tal cual lo recibió el Señor, lo transfiere, pero será la intervención de Dios
en dar convicción a los que escuchan y darles fe para que reciban el mensaje. Toda la gloria a Dios, porque de Dios es la intervención, de Dios el poder, de Dios la salvación. Por ende, a Dios hay que pedirle. Y Pablo es lo que pide. Hermanos, oren por mí, para que con valor reciba palabra y ella la dé al abrir mi boca y sea conocido, sea dado a conocer, sea exhibido, sea sacado a luz aquello que estaba oculto, el Evangelio. Eso que era un misterio ahora se hace conocido por la intervención de Dios. Alguien preguntará, y eso es una pregunta sabia si tú te la estás planteando, hermanos. Eso se realizó hace un poquito menos de 2000 años cuando Pablo vivía. Pablo ya no vive más. ¿Cómo cumplimos esta indicación si Pablo no está? Pablo no está físicamente. ¿Pero qué está de Pablo? La palabra. ¿Cómo hemos de cumplir esta indicación del versículo 19? ¿Cómo oraremos por Pablo cuando Pablo ya está en la presencia del Señor en gozo, en reposo? Oraremos por la palabra que Pablo, que Pedro, que Jacobo, que Juan, que los profetas hebreos, todos los autores de las Sagradas Escrituras dejaron. Oraremos por esa palabra para que ahora los varones del presente la anuncien tal cual se escribió, sin agregar, sin quitar. ¿Y qué pediremos? Padre, bendice a los hermanos que están abocados a anunciar tu palabra. La palabra de tu siervo Pablo, de Jacobo, de Juan y de todos los que tú conoces, autores de las Sagradas Escrituras. Que con denuedo tus siervos hablen como deben hablar tu palabra. Y que tú por tu gracia des espíritu de salvación, dando comprensión, alumbramiento, guiando al arrepentimiento al oyente, dando fe de lo alto en la obra de tu Hijo Jesucristo. De esa manera podremos cumplir esta indicación del versículo 19. Orar por la predicación del Evangelio, porque el Evangelio es un misterio y solamente podrá ser conocido, comprendido por la intervención de Dios. Por ende, lo más sabio es pedirle al Padre, interviene, Padre. Y el Padre que hace, recuerda, escucha nuestras peticiones. Y cuando escucha nuestras peticiones, ¿qué sabemos? Que las obtenemos. Qué bueno es el Padre y qué bueno es desarrollar una vida de oración. Comencemos hoy, orando en todo momento, con toda oración y súplica. Nos resta el deseo que gracia, paz, misericordia de Dios sea con todos los que aman a Jesucristo.